contenido de este podcast tiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortis. Hola, sean bienvenidos al último episodio de Febrero de Crímenes Pasionales. Vamos. En episodios pasados, ya navegamos por lo enfermo que puede ser un amor que se torna tóxico y controlador, terminando en un doble infanticidio, un novio sumiso y una novia controladora, además de otro en el que uno de ellos se obsesiona a tal punto de cumplir todas las fantasías del otro, llegando a violar y matar junto con su pareja. Pues bien, ya exploramos las historias de los enamorados, pero no se puede llamar mes del amor y la amistad sin un caso de amistad. A mediados del 2012, la amistad de un trío de chicas da un giro de 180 grados, volviendo una buena amistad, casi hermandad, en algo horrible y macabro, haciendo que recordemos que a pesar de que conozcamos a alguien por muchos años, jamás se termina de conocer a la gente, dándonos un recordatorio en el que debemos cuidar con quién nos juntamos, quiénes son nuestras amistades y si estaríamos seguros de confiarles nuestra vida. En este domingo de rigor, le toca el turno al caso de Skylar Neese. Skylar Annette Neese nació el 10 de febrero de 1996 en Morgantown, West Virginia. Ella era hija única, hija de Mary y Dave Neese. Mary, su madre, era asistente administrativa en un laboratorio cardíaco, mientras que Dave, su padre, era ensamblador de productos en Walmart. En tanto, Skylar era estudiante sobresaliente en la escuela secundaria de Monongalia en West Virginia en el día, mientras por la tarde y noche comenzó a trabajar medio turno en un restaurante de comida rápida llamado Wendy's, para poder guardar dinero para sus estudios universitarios, pues quería ser abogada criminalista. Llevaba una buena vida, sus padres la apoyaban en todo lo que necesitaba. Era una estudiante de excelencia y tenía una amistad sólida con dos chicas que estudiaban en su misma escuela. Una de sus amigas, de nombre Sheila Ray Eddy, nacida en Blacksville, West Virginia, el 28 de septiembre de 1995, hija única de Tara Clendenin y Greg Eddy. Muy al contrario de Skylar, Sheila tuvo una vida un poco más complicada, pues además de no tener un alcance económico tan holgado como la familia de su futura amiga, en el año 2000 su padre sufriría un accidente automovilístico que le causaría una lesión cerebral y quedaría inválido, lo que con los años causaría el divorcio de sus padres. Así que en 2010, la madre de Sheila, Tara, decidiría mudarse con su nuevo marido, Jim Clendenin, a West Virginia, donde volvería a coincidir con Skylar, su amiga de la infancia a quien conocía desde los 8 años. La situación económica de Sheila mejoraría por su padrastro. Además, era considerado una excelente estudiante al igual que Skylar, pero además también era la más popular y con más pretendientes de las tres. Otra de sus amigas, Rachel Shove, nacida el 10 de junio de 1996 en Morgantown, West Virginia, hija única de Rusty y Patricia Shove. Ella es particularmente alta y pelirroja, era apasionada por el teatro, la danza y el canto. Era muy talentosa, aunque no tan buena estudiante, pues soñaba con destacar en el mundo artístico. Era la más religiosa de las tres y conoció a Skylar y a Sheila en la escuela secundaria de Monongalia. Juntas formaron una amistad muy sólida. Iniciemos por el principio, para dar el contexto adecuado a la historia. Skylar, a la edad de los 7 años, fue inscrita a la escuela primaria de Cheat Lake en West Virginia. Al pasar al segundo año, conoce a Sheila Eddy.
Juntas forman una buena amistad que duró todos los años de primaria. Años más tarde, cuando ingresan a primer grado en la escuela secundaria de Monongalia, la situación económica de Sheila mejoró notablemente. La ropa que usaba era de mejor calidad que la que usaba en grados anteriores, además que su actitud también mejoró, pues entrando a la secundaria y siendo una adolescente, usaría sus encantos naturales que su genética le había otorgado, convirtiéndose en una de las chicas más populares de la escuela por su atractivo físico. En la misma escuela, se vuelve a encontrar con su amiga de la infancia, Skylar, y se agregó una chica más. Un año después ingresó una chica nueva, Rachel Shove, completando el trío y volviéndolas un grupo muy popular en la escuela. Su fama no era solo porque fueran acreedoras de actos de honor, ni por logros académicos. Había algo oscuro que se les salía de las manos cuando estaban juntas, pues según los rumores de los alumnos, mencionaban que hacían bullying a los demás alumnos, molestándolos por su apariencia o por su desempeño académico. Sin embargo, todo quedó en rumores, pues nunca tuvieron un reporte por mala conducta, además que eran alumnas de excelencia, a excepción de Rachel, por lo que sus notas eran altas y su conducta ejemplar frente a los profesores. Como fachada, todo era correcto. Eran tres amigas inseparables y a simple vista, los alumnos celosos les inventaban rumores. Pero todo eso cambió de una manera abrupta el día 5 de julio de 2012. Skylar salía de su turno del restaurante. Sus compañeros la invitaron a tomar algo todos juntos. Sin embargo, ella argumentó que se encontraba muy cansada y que mejor se iría a su casa a descansar. Llegó a su casa, se despidió de sus padres y se dirigió a dormir. A la mañana siguiente, los padres de Skylar se levantaron a la misma hora de siempre para iniciar su día cotidiano. Decidieron no despertar a su hija para que así pudiera descansar. Así que decidieron salir a sus empleos y el día transcurrió lo más normal, o eso pensaban sus padres. Al dar mediodía, el padre de Skylar volvió a casa, pues solía comer con ella. Sin embargo, cuando llegó, ella no estaba. La buscó en su habitación, pero encontró todo vacío. De inmediato se asustó y decidió avisarle a su esposa, quien trató de calmarlo diciendo que tal vez estaba con Rachel y Sheila, sus inseparables amigas. Pero esto el padre no lo calmó para nada, por lo que decidió llamarle a sus amigas, lo que dio como respuesta que no solo no estaba con ellas, sino que ese día no se presentó a clases, y que desde el día anterior que salió de la escuela no la habían vuelto a ver. Pasaron las horas y Skylar no aparecía. Había dejado además su celular en casa, por lo que los padres decidieron esperar a que se hicieran las 4 de la tarde para así llamar al restaurante donde ella trabajaba, para poder contactarla. Sin embargo, el gerente del restaurante se adelantó y a solo 2 minutos después de las 4 recibieron su llamada preguntando si Skylar iría a trabajar, pues siempre llegaba antes de la hora de entrada y le pareció extraño que aún no se presentara. El pánico se comenzaba a apoderar del matrimonio, por lo que decidieron de una vez llamar a la policía para reportar su desaparición. Sin embargo, antes de siquiera tomar el teléfono, nuevamente sonó. Al contestar la llamada, respondió Sheila, quien les dio más información, haciendo más sólida la versión que anteriormente les había contado. Sin embargo, agregó que cuando la vieron fue esa misma noche, cuando pasaron ella y Rachel por Skylar a su casa para ir a un lugar apartado y poder fumar algo de marihuana. Confesó además que no les había dicho por miedo a que las pudieran castigar. Sin embargo, era importante esa información para poder cooperar y que pudiera ser encontrada. Además les dijo que cuando la regresaron a su casa, la dejaron en la misma calle donde vivía, pero unas casas atrás para no hacer ruido con el motor del auto y que no se dieran cuenta de que habían escapado escondidas. Finalmente los padres, Dave y Mary, reportaron la desaparición de su hija a la policía, quienes comenzaron a investigar. Dave le había dado toda la información que sabía del último paradero de Skylar. Sin embargo, no podía soportar que su hija no apareciera,
por lo que a la vez que los detectives investigaban, Dave, por su parte, también lo hacía, descubriendo que en la ventana de su hija, la malla para evitar que los mosquitos entraran estaba rasgada por un lado, posiblemente con un cuchillo o una navaja, además de que por fuera había un pedazo de concreto a manera de escalera para poder entrar y salir con facilidad. Al reportar esos hallazgos a los detectives, todos habían concluido en que Skylar en efecto había salido de su casa voluntariamente y que planeaba regresar antes de que sus padres se dieran cuenta de su ausencia. Además que las cámaras de vigilancia de la casa de los Neese captaron a Skylar saliendo y subiendo a un auto, pero por la calidad de la imagen, a primera instancia no pudieron saber qué marca o modelo era el auto, así como tampoco podían saber las placas del mismo. Al tener las pruebas irrefutables de que Skylar salió por cuenta propia de su casa, no fue necesario revisar a fondo la casa ni abrir vías de investigación. Además, no fue posible levantar una denuncia de desaparición debido a que Skylar se fugó por cuenta propia de su casa, es decir, había sido fuga voluntaria y no desaparición por secuestro. Sin embargo, los padres no se conformaron con la conclusión de la policía, por lo que decidieron emplear todos los medios que tenían a su alcance. Difundieron volantes con la fotografía de su hija desde el vecindario, así como a varias localidades cercanas. Planeaban llenar el estado con las fotografías y anuncios de Se Busca hasta dar con su hija. Por su parte, Sheila y Rachel fueron de las más activas, pues de inmediato compartieron todos los anuncios de Se Busca en redes sociales, haciendo que su búsqueda se pudiera ampliar y que pudiera aparecer más pronto su amiga. Además de postear fotografías o canciones que les recordaban a ella, escribiendo que deseaban que volviera con ellas y que le extrañaban mucho. Por el comportamiento de sus amigas y de sus familiares, el caso tomó cierta importancia, haciendo creer que en verdad Skylar no se había escapado, sino que algo más oscuro le hubiera podido ocurrir. Algunas cosas simplemente no cuadraban. Skylar tenía una muy buena vida, sus padres jamás la trataron mal, estaba bien psicológicamente hablando, nunca había presentado una conducta como esa, no tenía problemas con ninguna persona, era una alumna ejemplar y tenía una conducta excelente según sus profesores, por lo que si hubiera decidido escapar, por lo menos hubiera llevado ropa con ella, una maleta o por lo menos una mochila. Sin embargo, mientras Dave y Mary le daban cada vez más vueltas y trataban de encontrarle sentido, menos lógico era todo, pues simplemente Skylar no tenía ninguna razón para fugarse. Su habitación estaba intacta, no se había llevado ni siquiera dinero, por lo que los padres y la gente comenzaron a formularse sus propias hipótesis de lo ocurrido, lo que llevó a que comenzaran a correrse rumores sobre la desaparición de Skylar. Desde secuestros que suponían una sobredosis de drogas, hasta trata de blancas y un supuesto novio secreto con el que ella había decidido casarse. Todo era completamente descabellado. Fueron tantas ideas que se les cruzaron a sus padres que decidieron ir de nuevo a la policía a exponer sus hipótesis. La policía afortunadamente decidió que algunas podrían ser posibles, y fue así que no solo la policía, sino que el FBI se adentraron al caso y comenzaron a investigar en serio, sobre todo a las últimas personas que la habían visto, Sheila y Rachel. Así que los detectives fueron a la escuela y comenzaron a preguntarle a los compañeros de clase y a los maestros por las dos chicas, acerca de cómo se comportaban, si tenían alguna conducta extraña o si habían comentado algo de nueva información de su mejor amiga. Todo el círculo externo de las dos adolescentes fue investigado sin que ellas dos lo supieran. Los detectives informaron a los padres de Skylar que Rachel y Sheila eran sospechosas por la desaparición de su hija. Dave y Mary no daban crédito a tal confesión, pero eso no detuvo a los detectives y decidieron al fin interrogar directamente a ambas chicas. Ambas mostrarían actitudes peculiares que les habían despertado la curiosidad a los detectives, pues cuando interrogaron a Rachel, ella se mostró con una actitud de profunda aflicción cuando las preguntas comenzaron. En algunos puntos del interrogatorio la chica lloraba,
Además, se le notaba bastante nerviosa, haciendo que los detectives tuvieran que repetir las preguntas varias veces. Algunas de las preguntas las evadía y no lograron obtener una confesión que tuviera algún sentido, pues en ocasiones Rachel hablaba puros disparates. En tanto a Sheila, ella se mostró completamente fría, sin ningún sentimiento ni reacción ante las preguntas de los detectives. Con una mirada fría, contestaba con frases cortas y rápidas. Trataba de evadir algunas preguntas, sin embargo, al salir del interrogatorio, rompió en llanto, supuestamente por sentir tristeza por su mejor amiga, casi su hermana, a quien conocía desde los 8 años y quien se encontraba desaparecida. Aunque a los detectives les pareció un llanto carente de ese sentimiento, y era más bien por estar aterrada y porque las sospechas apuntaban a ella y a Rachel, pues en ambos casos los testimonios concluyeron con exactamente la misma versión que contaron a Dave y Mary, sin ninguna variante ni diferencia, lo cual llevó a que los detectives sospecharan aún más, pues al no tener ninguna variante, pensaron que posiblemente se trataría de una especie de guión ensayado hasta hacerlo creíble. Por lo que decidieron que con el interrogatorio solo sería cuestión de tiempo para que alguna de las dos terminara por romperse y confesar el hecho, pues estaban completamente convencidos con que ambas sabían lo que había pasado y que además habían estado involucradas en su desaparición. En noviembre de 2012, después de meterse de lleno sobre el caso e investigar en todos lados, encontraron la grabación de una de las cámaras de seguridad de una gasolinera, en la cual se ve el auto de Sheila yendo al oeste. Esta fue la primera incongruencia, pues ellas hasta el cansancio repetían que habían conducido al este. El fallo en la versión de las chicas hace que su hipótesis se refuerce. Lo siguiente que los detectives realizaron fue el rastreo del GPS de los celulares de las chicas, encontrando que el teléfono de Sheila, la noche en la que escaparon, se encontraba debajo de una antena telefónica en un bosque en Blacksville. Con este descubrimiento, deciden interrogarlas de nuevo, pero ahora por separado. Sheila da su testimonio, repitiendo exactamente su guión ensayado sin variar nada en lo absoluto, casi como una grabación repitiendo lo mismo una y otra vez. Pero Rachel no haría esto, sino que reconocería frente a los detectives que sí viajaron al oeste, llegando a un bosque en Blacksville. Al día siguiente, Sheila iría por su propia cuenta a la comisaría y cambiaría su versión inicial, diciendo lo mismo que Rachel, que viajaron al oeste hacia un bosque en Blacksville. Esta confesión haría que la presión de toda la comunidad y de casi todo el estado de West Virginia cayera sobre los hombros de ambas chicas, pues todos desconfiaban de ellas. Ya nadie quería hablarles. Sheila, de ser una de las chicas más populares de la escuela, pasó a ser relegada, y como de la noche a la mañana, nadie quería siquiera voltearla a ver. Mientras que Rachel mostraba variaciones radicales en su comportamiento. Fuera de la casa era como un niño asustado. Caminaba con la mirada perdida, no socializaba con nadie. Se juntaba con Sheila, pero no mencionaba ni una sola palabra, como si fuera un zombi o una marioneta. En cambio, cuando llegaba a casa, su actitud era completamente agresiva con sus padres, pues no solo los trataba mal, sino que les gritaba y los agredía físicamente, actitudes que nunca había mostrado antes. Los episodios de ira incontrolable fueron escalando a tal grado que un día su madre no pudo soportarlo más y decidió llamar a 911. Tengo un problema con mi hija de 16 años. Nos grita, nos pega y corre por el vecindario. Detrás de su voz se escucha a Rachel gritando y llorando. No, esto se acabó, le dice Patricia a su hija. Mi marido está tratando de contenerla. Por favor, vengan rápido. La policía y los paramédicos llegaron al poco rato, tras lo cual Rachel fue llevada a un centro psiquiátrico para tratar de controlar sus episodios de ira sin control. Después de esto, el abogado de Rachel se comunicó con uno de los detectives,
pidiendo alguna garantía si quería saber lo que le había ocurrido a Skylar Neese. El detective negoció protección absoluta para Rachel si confesaba. Segundos después, Rachel tomó el teléfono y el detective escuchó unas palabras que le dieron escalofríos. Rachel, con voz entrecortada, confesó: "Nosotras apuñalamos a Skylar. No fue un accidente, fue un asesinato". De inmediato el detective acudió a la casa de Rachel para interrogarla y que ahí pudiera contarle toda la verdad. Según Rachel, el único motivo por el cual mataron a su amiga era porque simplemente ya no querían tener su amistad. Así que con el deseo de no seguir fingiendo una falsa amistad, Rachel y Sheila decidieron planear su asesinato varios días antes. Esa tarde, el 5 de julio de 2012, en la cajuela del auto de Sheila metieron 2 palas, toallas húmedas, un cambio de ropa limpia para cada una y 2 cuchillos de cocina. Después calcularon una hora apropiada en la que Skylar salía del trabajo para llamarle y tratar de convencerla para que se escapara con ellas a fumar marihuana. Así lo hicieron, y aproximadamente a las 11 de la noche pasaron por ella en el auto de Sheila. Condujeron hasta un bosque en Blacksfield, y llegando, se armaron un cigarro de marihuana cada una. Pero Sheila olvidó su encendedor en el auto a propósito, para que Skylar fuera por él. Una vez que la chica se dio la vuelta, ambas comenzaron a apuñalarla por la espalda. Pero Skylar no se dejaría vencer tan fácil. De inmediato trató de quitarle el cuchillo a una para defenderse. Entre el forcejeo, finalmente le arrebató el cuchillo a Rachel, lo que ocasionó que retrocediera y se diera cuenta de lo mal que estaba la situación. Sin embargo, Sheila entró en un frenesí, ocasionado por la fiereza de Skylar de intentar defenderse a la muerte. Sheila apuñaló a su amiga de su infancia hasta que se cansó. Una vez que se detuvo, entre los borboteos de sangre que salían por su boca, Skylar solo pudo pronunciar: ¿por qué? Siendo estas sus últimas palabras, y una pregunta a la que posiblemente no tendría respuesta lógica ni para Dave, ni para Mary, ni siquiera para Skylar. En los primeros días de 2013, el detective envió unos policías para recuperar el cuerpo de Skylar. Rachel mencionó que su plan era cavar un hoyo y enterrar a su amiga, pero por lo congelado de la tierra, no tenían la herramienta adecuada para comenzar la excavación, por lo que vieron cerca un terreno con muchas piedras sueltas, por lo que mejor decidieron cubrir el cuerpo con ellas y dejar que los animales e insectos que se encontraran en el cuerpo hicieran la labor de desaparecerlo. Rachel guió a los policías a donde habían dejado el cuerpo de Skylar, pero había una gruesa capa de nieve. Después de unas horas, un perro rastreador dio con el esqueleto de Skylar. Después de que la policía hiciera público el hallazgo del cadáver de la chica y que además fue asesinada, Sheila publicó en su cuenta de Twitter escritos donde decía estar pasando por el peor día de su vida y que la noticia le causaba un dolor insoportable. Pero según el testimonio de Rachel, mencionaba que Sheila la había matado junto con ella. Sin embargo, era solamente una confesión acusatoria, es decir, algo circunstancial. Todavía faltaban pruebas tangibles que relacionaran a Sheila con el asesinato de Skylar. Por lo tanto, los detectives usaron a Rachel. La hicieron ir a la casa de Sheila con micrófonos escondidos para tratar de sacarle una confesión. Pero dado el nerviosismo de Rachel al hacer las preguntas trampa, Sheila las evadió de manera brillante. Su plan había fallado. Por lo cual pasaron al plan B, tratar de registrar la casa y el auto de Sheila. Fue así que consiguieron una orden para registrar las propiedades, encontrando sangre en los mangos de los cuchillos y en la cajuela del auto de Sheila. Las muestras fueron enviadas al laboratorio para pruebas de ADN y resultaron ser el mismo que el de Skylar. Tenían las pruebas que necesitaban para demostrar la responsabilidad de Sheila sobre el asesinato de Skylar.
Dave y Mary estaban destrozados después de que la policía les notificara que Sheila y Rachel habían matado a su hija, pues ambos consideraban a Sheila parte de la familia, pues tenía una amistad muy larga y profunda con su hija, pero al parecer ni siquiera era tan profunda. El 1 de mayo, Rachel se entregó a las autoridades y tuvo su primer día en la corte, donde se le declaró culpable del asesinato de Skylar Neese. Ella aceptó testificar contra Sheila en cualquier juicio. Mientras esto sucedía, Sheila estaba en el restaurante Cracker Barrel con su madre. A sabiendas de que las noticias del encarcelamiento de Rachel pronto saldrían a la luz, el detective Gaskins y el agente especial Spurlock condujeron a Clear Spring Drive para arrestar a Sheila en su casa. Sin embargo, no había nadie, por lo que Gaskins llamó a Tara para decirle que necesitaban interrogar nuevamente a Sheila. Tara mencionó que estaban comiendo en Cracker Barrel y que ella llevaría a Sheila a la estación de policía más tarde. Luego los investigadores enviaron a la patrulla más cercana para prevenir una fuga. La patrulla interceptó a los Eddy en el estacionamiento de Cracker Barrel cuando salían del restaurante, y una vez que Gaskins y Spurlock llegaron a la escena, Gaskins arrestó a Sheila por asesinato. Abofeteada por la realidad, Sheila finalmente se asustó. Ella le dijo al oficial: "No me pongas con gente mala". Recuerda a Spurlock, siempre narcisista. Ella le preguntó si tenía algo que pudiera usar para peinarse. Esas son solicitudes inusuales, dada la totalidad de las circunstancias, dice. Tampoco quería que la vieran en la parte trasera de la patrulla. La gente puede verme aquí, dijo con preocupación. El oficial le respondió: "Sí, Sheila, pueden. Ha sido acusada de asesinato en primer grado". Luego la llevaron al centro juvenil Laurie Jaeger Jr. en Parkersburg. Poco después del arresto de Sheila, los medios de comunicación de todo el país comenzaron a informar que Rachel Schauf y un menor de edad no identificado habían sido arrestados por el asesinato de Skylar Neese. Las noticias se extendieron rápidamente por Morgantown y University High, donde los estudiantes que una vez se consideraron los amigos de Rachel y que la habían defendido de las acusaciones en su contra, se sorprendieron cuando la verdad finalmente los golpeó. Si no lo habían creído antes, la firma de Rachel era una declaración de culpabilidad, hecha pública en televisión nacional. Eliminó todas las dudas. Si bien los funcionarios no pudieron nombrar a Sheila como el segundo sospechoso, nada impidió que el público realizara sus propias deducciones. El portal Newsball fue el primer sitio web en nombrar a la otra menor como Sheila Eddy. Su comportamiento llamó la atención. Dave, que estaba en la corte ese día, notó que Sheila estaba sonriendo. No se sabe por qué Sheila sonreía en el tribunal. Algunos se lo atribuyen a su arrogancia y afirman que lo hacía para burlarse, pero otros dicen que solo intentaba transmitir la sensación de que ella no estaba preocupada. En cualquier caso, está claro que su abogado no le enseñó cómo debería comportarse en la corte. O tal vez sí, pero Sheila tenía apenas 17 años y seguramente se sentía abrumada por la situación y no sabía cómo reaccionar. Cuando Sheila reapareció en la corte de su audiencia de vistas preliminares un mes después, el 15 de octubre, lucía claramente más apagada. Su abogado Michael Benninger hizo varias mociones, incluidas las mociones para que el lugar del juicio fuera retirado del condado de Monongalia, para que se reprimiera el testimonio de Rachel Schauf, para fijar una fianza y fijar también una fecha. El juez Russell Claus negó la mayoría de estas mociones, pero acordó pasar la fecha del juicio a febrero de 2014 y que se realizara otra audiencia previa al juicio. Cuando se acercaba la hora de la audiencia preliminar de Sheila el 24 de enero, empezaron a circular en internet rumores de que Sheila Eddy iba a tirar la toalla y declararse culpable. La audiencia fue transmitida en vivo por internet. Tan pronto como entró en la sala del tribunal, los rumores se confirmaron.
En marcado contraste con sus anteriores comparecencias ante el tribunal, Sheila comenzó a sollozar tan pronto se sentó, incluso antes de que el juicio comenzara. A menudo, ella se aferraba al regazo de su abogado. Si no se había dado cuenta antes, ahora sabía que este era el final. Sheila Eddy fue juzgada el 6 de septiembre de 2013 por los delitos de secuestro, asesinato en primer grado y conspiración. Ni siquiera con saber que encontraron la sangre de su mejor amiga en los cuchillos y en su auto, ella aceptó la culpabilidad. Por el contrario, en toda la sesión ella se le veía sonriendo para las cámaras que la fotografiaban, y además sostuvo hasta el final que era inocente. Sin embargo, con la confesión de Rachel que la incriminaba y las pruebas de ADN, la declararon culpable y la condenaron a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de 15 años de condena. En tanto a Rachel Schauf, por confesar su culpabilidad, ayudar con la recuperación de los restos de Skylar y tratar de ayudar para demostrar la culpabilidad de Sheila, fue declarada culpable por los delitos de complicidad y asesinato en segundo grado de Skylar Neese, siendo condenada a 30 años de cárcel con posibilidad de libertad bajo palabra tras 10 años de prisión. Pero, oye Lalo, ¿que esto no es febrero de crímenes pasionales? ¿Cuál es la pareja que mató a quién? Bueno, pues los detectives tuvieron que armar todo el caso, incluyendo el móvil del crimen. Resulta que el diario de Skylar sirvió para que los detectives supieran por qué Sheila y Rachel quisieron matarla. Más allá de no querer ser su amiga nunca más, pues es una razón bastante pobre para hacer algo así. Skylar había dejado todo escrito. En una ocasión, las tres amigas quedaron de verse en casa de Sheila para beber unas cervezas. Todo iba bien, pero Sheila y Rachel se emborracharon, lo que derivó a que con los efectos del alcohol, ambas chicas comenzaron a besarse. Al principio como una broma, pero todo el jugueteo previo derivó en una relación sexual. Skylar escribió en su diario que lo único que pudo hacer fue observarla sin hacer ruido para no despertar a los padres de Sheila. Además, en entradas posteriores del diario de Skylar, escribió que Rachel en específico se le hacía una hipócrita, pues siendo una rata de iglesia, el hecho de acostarse con su mejor amiga le resultaba un acto repugnante. Tal fue la molestia de Skylar, que en un post de su Twitter escribió que sabía toda la verdad y que pronto se sabría todo. La clásica indirecta entre mujeres. Esto ocasionó una grieta en la amistad de las chicas. En declaraciones posteriores, Rachel confesó que nadie podía enterarse de que había tenido relaciones sexuales con otra mujer, pues sus padres eran muy religiosos y esto haría que su parroquia señalara a toda la familia. Además, también dijo que Sheila se encontraba más molesta, pues además de que se corrían rumores sobre que ella era una chica fácil con los varones de su escuela, un rumor de este tipo haría que su reputación cayera completamente, siendo señalada en la escuela por todos los alumnos y maestros, pues hay que recordar que ella era una de las más populares. Ante tal molestia, comenzaron a bromear sobre desaparecer a Skylar. Dichas bromas después fueron tomando forma en ideas, y después en planes profundos para llevar a cabo el acto. Rachel mencionó que tenían 9 meses planeando el plan perfecto para asesinar a su amiga. Pero, ¿este asesinato se pudo evitar? Al ser un caso aislado, al no presentar problemas mentales por parte de ninguna de las dos, más que Rachel presentando su colapso mental por la presión y el estrés, probablemente se pudo haber evitado. Pero, ¿cómo? Educación sexual. Y más que evitar la religión, que no sirve para nada, evitar ser fanáticos. Entrando a la adolescencia, todos pasamos por una etapa donde nuestros gustos sexuales se definen. Es decir, se puede llegar a experimentar teniendo acercamientos o incluso una o varias relaciones sexuales de naturaleza homosexual. Y no es algo negativo, al contrario, es parte del proceso, pues con esta experimentación,
él o la adolescente descubre cuáles son sus gustos y cuáles no. Nuestro deber como padres es explicarles de la manera más directa y honesta que este proceso es completamente normal. Explicarles lo necesario y lo riguroso de utilizar preservativos y anticonceptivos con el fin de evitar enfermedades de transmisión sexual. Y también embarazos no deseados. Además de tener relaciones únicamente si están conscientes, no intoxicados con alcohol o drogas, para evitar violaciones. Todas estas pláticas que a los padres les da pena tener son completamente vitales para que la mente del adolescente no vea el sexo como un tabú o algo prohibido, pues es algo completamente natural y necesario en la vida de un ser humano. En tanto lo religioso, bueno, está de sobra decir que es una completa pendejada el limitar, condicionar o prohibir una necesidad del cuerpo humano. Por ello, tantas violaciones de sacerdotes a niños, por la estupidez de prohibirles tener relaciones sexuales, masturbarse o incluso tener una familia. Una religión que te prohíbe una necesidad es una secta de fanáticos, no es una religión para encontrar a tu Dios. Así que ya lo saben, sexo libre, sexo seguro, pero lo más importante, sexo consensuado de ambas partes. Otra cosa es que en una amistad debe existir la posibilidad de ser honesto sin ser mordaz, ni tampoco ser excesivamente sensible. Tal vez la amistad se hubiera terminado de buena fe, sin que se revelara nada y sin planes de asesinato, pero las cosas fueron así. Las consecuencias fueron unos padres completamente deshechos por el asesinato injustificado de su hija y sin justicia que pague por haber perdido la luz de sus vidas. Con este episodio cerramos Febrero de Crímenes Pasionales. Si el episodio les gustó, recuerden calificarlo en la plataforma donde lo estén escuchando. Me interesa mucho saber su opinión, tanto de los episodios como del programa. Compártanlo con sus conocidos, suscríbanse o sigan el podcast en redes sociales. Todo esto me ayuda a estar motivado y mejorar el programa. En Facebook lo pueden seguir como Rigor Mortis Podcast, en Instagram como @rigor.podcast y en iBooks, Amazon Music, Spotify, Deezer, Apple Podcasts y YouTube lo pueden encontrar como Rigor Mortis. A mí, si quieren seguirme, estoy en Instagram como @lalo_miranda. Les agradezco enormemente el prestarme su tiempo y sus oídos. Esto fue Rigor Mortis y ustedes, como siempre, son asombrosos. Hasta la semana que viene. En el próximo episodio de Rigor Mortis. ¿Qué es esto? ¿Vas a hablar de la guerra cuando Rusia atacó Ucrania? Lo escribí antes de que todo esto pasara. Me parece incorrecto e insensible. El programa podría ser considerado así, no te preocupes, no pasa nada. En fin. Existen horrores que el ser humano comete en contra de su misma especie. Horrores que solo salen a flote a través de traumas causados principalmente por una agresión descontrolada. Por ejemplo, en conflictos bélicos. En el próximo domingo de Rigor, entraremos a las entrañas de la mayor guerra mundial, conociendo los horrores que existen dentro de todo el asco que fue este conflicto. No se lo pierdan. Estreno el próximo domingo a la medianoche.